De nuevo aquí con ustedes en su espacio Voz para el Cambio, 6 de noviembre, 179 aniversario de la Constitución de la República Dominicana. Se constituyó el Tribunal Constitucional. Muchos tuvimos la duda de la eficacia de aquel instrumento, de aquel organismo. En su momento pensamos que era aumentar más la burocracia, que es muy propia de nuestro sistema político, pero el tiempo nos demostró que valió la pena instituir este órgano control de la constitucionalidad. Así que su presidente ha jugado un papel importante, trascendente. Nosotros teníamos dudas sobre el tribunal como tal y sobre el propio presidente designado o electo para tales funciones. Sin embargo, el tiempo demostró lo contrario de lo que personalmente habíamos tenido como sensación de lo que iba a pasar allí. Qué bueno que el resultado de este tribunal ha valido la pena. Sentar eso lo primero. Tiene, por supuesto, sus cosas. Jacinto decía elemento importante en el análisis del segmento anterior, el tema de la educación, el tema del texto constitucional como una formalidad que está ahí. Un texto constitucional debe ser un documento breve que establezca principios fundamentales, principios rectores de la institucionalidad, de los derechos ciudadanos, de la democracia, que el ciudadano común y corriente pueda leerlo rápidamente, entenderlo y tener una noción de su constitución. Y lo demás queda en leyes adjetivas, y ahora también están las leyes orgánicas que tienen su connotación, que es materia ya de los abogados, de los juristas. El ciudadano debe conocer cuestiones fundamentales de sus derechos, del ordenamiento social, económico, institucional de la nación. Sin embargo, en la República Dominicana en el 2010 aprobamos porque es la constitución que tenemos en el país. Yo no conocí nada de aquello ni participé en ninguna discusión. Un libro de más de 450 artículos que ni los abogados lo estudian, lo leen, pero voy más lejos, que ni siquiera los legisladores lo manejan, no lo leen, porque aquí no hay cultura de lectura. El abogado va a la Constitución cuando tiene un caso en materia penal, sobre todo, y necesita afianzarse para articular su defensa en uno u otro artículo de la Constitución de la República. Claro, muchos abogados penalistas, expertos, ya manejan determinados artículos porque es parte de su trabajo diario. Ese texto constitucional lo conocen y lo manejan 10, 12 o 15, quizás 16 abogados académicos que son constitucionalistas. Pero el grueso de abogados de la República no conoce la Constitución porque no se sienta a estudiarla. Pero tampoco los legisladores conocen ese texto constitucional. Así que es difícil, don Jacinto, trabajar la educación y creación de conciencia constitucional en el país con un texto como ese. Sin embargo, hay un editorial de esta fecha que dice que somos un país constitucionalista. ¿Cómo ser un país constitucionalista si no tenemos una población que lea? Si no tenemos ni siquiera los juristas, que son como 90,000 abogados que hay en el país, al menos graduados, que lean, que conozcan, que manejen esa constitución, ese texto, y que puedan salir a hablar de ella. Entonces, no podemos tener un país constitucionalista. Claro, el editorial dice, usa como figura que somos tan constitucionalistas que fuimos capaces de ir a una guerra para defender la Constitución. Fuimos a la guerra en el 65, no a defender la Constitución como pueblo, sino a defender la democracia, a defender a un presidente que fue electo. Y como eslogan o como excusa o como consigna se usó la vuelta a la constitucionalidad, una expresión propia de políticos con olfato
para darle un título de convocatoria. Y eso que en aquel momento estábamos hablando de una sociedad más pequeña, se acaba de aprobar la Constitución, hubo muchas discusiones, foros públicos sobre el mismo, Juan Bosch como presidente habló de ella. Entonces, había en aquel momento una noción de ese texto constitucional porque se habló mucho de los beneficios de ese texto constitucional, el más avanzado que hemos tenido, incluso más que el actual. El actual no es más que un entrampamiento filosófico para enredarnos ahí y aparentar que caminamos hacia la modernidad. Así es que esa ida del pueblo dominicano a la guerra tuvo una connotación muy específica que hay que ver el contexto en que se produjo aquello. Pero lo cierto es que hoy no tenemos esa conciencia constitucional. Y reitero, ni los legisladores la conocen, ni los abogados. Y menciono dos sectores sociales profesionalizados en la República que debían conocer al dedillo la Constitución. Debían. Y sin embargo, no ocurre así. Pensemos en el pueblo llano, o los que son ministros, o los que son dirigentes políticos en los pueblos, de derecha y de izquierda, dominicanos, en fin. Dejo esto como una provocación para la discusión en manos de ustedes. Don Jacinto, adelante. Sí, es interesante poder abordar este tema en un día como hoy. Hablar de la Constitución y luego eso que usted plantea según el artículo de que somos un país constitucionalista, tiene que ver mucho con lo que es el conocimiento de la Constitución, pero sobre todo la aplicación de la misma. Hablar de la Constitución, hablar de la Carta Magna, también tiene que ver en el ejercicio de derechos y deberes, de cómo tenemos que relacionarnos como sociedad, como país, como persona, de cara a lo interno, pero también a lo externo. Porque son leyes también que va de la mano con leyes también internacionales. Así que no solamente la convivencia a lo interno, sino también en esa interrelación a lo externo. Y ahora que después creo que se cumple ya algún periodo de algunas personas que han estado ahí dirigiendo lo que es el Tribunal Constitucional de la República, que ya se agota su periodo, encabezado por Milton Guevara, Rey Guevara. Hay que ver realmente si las personas que van a asumir esos cargos, esos jueces que van a la alta corte, en el sentido que es la alta instancia que tenemos acá, para que cualquier individuo, cualquier dominicano, cualquier corporación que tenga que ver en el tema de que se le han violado sus derechos, puedan recurrir allá. Hasta ahora hemos visto un comportamiento, un ejercicio, una actitud de un hombre realmente que sí conocía muy bien el área, todo el tema a nivel de materia constitucional, y que se va realmente con la frente en alto, marcando un precedente, porque, como usted lo planteaba, don Alfonso, cuando se creó ese tribunal, todo el mundo en el país, en su gran mayoría, pensábamos que era un capricho de un presidente. Y sin embargo, y podría ser que sí, que era un capricho. Pero mirando en el ejercicio de quienes dirigieron hasta el día de hoy ese tribunal, entonces cambió todo el panorama y se ha hecho realmente un trabajo de aplaudir, de que este señor será recordado en este país por el ejercicio de asumir una institución tan importante en materia de derecho, en el sentido de que cualquier dominicano pueda realmente elevar ante esta instancia cualquier violación de derecho. Entonces, creo que para mí son pasos que se han logrado en materia constitucional y que nosotros como ciudadanos debemos de conocer y no dejar de pedir derechos, dejar de pedir
que la Constitución se cumpla, porque tenemos organismos realmente que tienen que responder ya en última instancia si son violentados nuestros derechos. Así que celebrando este 6 de noviembre, nuestra Carta Magna con tantas modificaciones, pero creo que va a tener que ver, o tiene que ver realmente en los hombres y mujeres que tengan al frente de hacer cumplir la Constitución, las leyes y sobre todo practicar derecho y justicia en este país. Muchas gracias, don Jacinto. Adelante, Ferreras. Bueno, la Constitución, ¿qué les digo? Uno tiene que verla desde diferentes ángulos. ¿Para qué nos sirve? El propio Tribunal Constitucional, que sin lugar a dudas llevamos a evaluar su comportamiento, fue instituido en la reforma del 2010, siendo presidente Leonel Fernández, que buscaba pues algunas otras cosas. Buscaba pues darle la posibilidad de reelegirse en ese momento, de blindar su ejercicio de una manera u otra, pero no ha sido capaz realmente, porque el propio Tribunal Constitucional y su presidente se quejaba de que muchas de las sentencias evacuadas desde allí no son simplemente cumplidas y no pasa nada, o sea, no tiene un poder, digamos, propias violaciones incluso de estamentos del poder político, aunque son evacuadas en términos de sentencias de ese alto tribunal, pues muchas veces no son respetadas y no pasa nada en el país. Pero pasa lo mismo con una serie de instituciones que la Constitución, desde la primera Constitución, establece. Me refiero como es la Cámara de Cuentas, que está allí, es un órgano que nació con la República y lamentablemente nunca ha podido tomar realmente el objetivo para lo cual fue, para lo cual fue instituida en la Constitución. Pero no se ha logrado incluso todavía ponernos de acuerdo para tener un código penal que sea realmente garantista y que sea un código penal que se pueda juzgar, que pueda ser utilizado para una serie de delitos de nuevo cuño, de nueva época, que están por allí y que sirven para que individuos, como decía Juan Pablo Duarte, de mal corazón y malos sentimientos, pues se mantengan por ahí impunes, haciéndole daño al país. Esa es una de las falencias, ¿verdad?, que tiene nuestra Constitución, que tienen nuestros órganos, que son paridos desde la Constitución, y tal, yo ahí me pongo totalmente de acuerdo con Alfonso, en que esta Constitución tiene una serie de elementos que realmente no nos sirven para hacer que la República esté mucho más ordenada como debería ser. La Constitución, sabemos que, excepto la del 63, han sido reformadas por el interés político y ha sido reformada por hombres y mujeres que no tienen un ejercicio diáfano e independiente, sino que van allí a cumplir. No se ha hecho nunca una constituyente popular para reformar la Constitución en las diferentes versiones en que se ha hecho esto. Siempre se han hecho, y las últimas constituciones, las que tenemos nosotros a la mano, las que conocemos, casi siempre se han hecho para complacer el interés político de grupos. Recordemos la modificación que se hizo en el 94, aquella que se parió para modificar la duración del ejercicio en el poder político. Recuérdense que recortó, cuando la crisis de la elección del 94, recortó el periodo constitucional del presidente de facto en esa época, Joaquín Balaguer, lo redujo a 2 años para permitir una nueva elección en el 96. Sin embargo, en ese momento se premia a un Congreso, permitiéndole
sumándole 2 años a su ejercicio. Estuvieron desde el 94 hasta el 2000. Recordemos eso, ¿verdad? Que fue muy reciente y que nosotros, pues, fuimos testigos de esos arreglos que se hacen entre una camarilla que simplemente obedece una orden y que no tiene en su mente defender el país, defender las instituciones, sino simplemente ponerse de acuerdo en la forma como se abrogan el poder político, el poder de decisión. Eso pues lo vemos nosotros en una Cámara de Diputados y Senadores, el Congreso de la República, que es capaz de aprobarse ventajas que no tienen realmente ningún tipo, no están acorde con lo que está pasando en el país. Me refiero al cofrecito, al barrilito, recibir dinero del erario sí, que no tienen ningún tipo de justificación, pero que tampoco ese dinero que reciben extra, además de su sueldo, nadie lo supervisa, lo pueden utilizar a su libre albedrío, esas figuras tan criticadas, el hecho de tener que exonerarse 2 vehículos de lujo que simplemente se utilizan para venderse en el mercado, esas exoneraciones que no le sirve para nada tampoco al país, y son de las cosas que estos grupos negocian para sí. O sea, la Constitución para ellos es simplemente, como decía Balaguer, un pedazo de papel, simplemente un pedazo de papel al que no hay que respetar. Lo utilizan para gracias. Gracias, don Freddy. Don Juan Francisco saluda, dice que está en la isla de Culebra, en Puerto Rico. Deja una interrogante para don Freddy. ¿Cuáles serían los cambios que tiene en agenda el doctor Freddy cuando sea senador de la República? Ya un poco Freddy respondía a eso. Sugiero ir a una pausa y retornar para ver si Freddy nos ayuda a entender cómo anda el tema de salud en la República Dominicana. Nosotros no debemos desaprovechar la presencia de Freddy acá. Dígame, Jacinto. Sí, lo que pasa es que yo tengo que moverme. Gracias por el espacio de hoy. Usted sabe que yo estoy aquí en Barranquilla. Tenemos que viajar hacia la ciudad de Cartagena. Aquí también fue feriado, igual que en Dominicana. Y ya usted sabe lo que implica eso. La gente se mueve en el feriado. Y nos vamos temprano porque queremos llegar allá para no tener inconveniente, porque hay compromisos que asumir allá en Cartagena de India. Así que le voy a dejar a ustedes y gracias por permitirme estar desde acá, poder conectarme en este espacio Voz para el Cambio. Lo esperamos mañana desde Cartagena y a ver si entonces mañana hacemos un resumen de lo que pasó ayer en Barranquilla y lo que va a ocurrir hoy en Cartagena. Nos manda algunas imágenes para en lo que conversamos irla proyectando. Muchas Luego, gracias. combinarlo también con lo de Juan Francisco, porque acá también hemos estado trabajando con un canto a Palestina, entendiendo que hay personas que también que participó acá en la antología de un canto a Palestina, y también estamos aprovechando también para promover tanto lo que hemos compartido con lo que es este poemario, y sobre todo hacer desde acá también esa resistencia en el sentido de alzar la voz por lo que está pasando ahora mismo en Palestina. Muchas gracias, don Jacinto. Vamos a la pausa. Retornamos con Freddy Ferrera y el tema de salud.